ondas. Ya llegó el podcast super original. ¿Estás ready? Que ya va a comenzar. Ahora es momento de flipar. Queremos hablar, aunque nadie lo pidió. Sin saber de nada, con ganas de todo. Mezcla rara, flow, vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar. Que da igual, porque este es un podcast super original. Nunca nadie hizo algo así. Esto sí que es super original. Oh no, pero da igual, este es el podcast super original. Nunca nadie hizo algo así. Esto sí que es super original. Hey, estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana, Serentiu Llamas, Yes. y un vasco, Iván Cantero. Iván Cantero. Iván Cantero. Tienen muchas ganas de grabar hoy. No, es que no puedo parar la emoción. O sea, van a grabar cosas lo suficientemente interesantes, pero es que hoy, personalmente, tengo muchas ganas de grabar porque es mi primer día de vacaciones. Entonces hoy no importa que la edición se nos vaya a las 4 de la mañana, que tiene toda la pinta de que puede pasar. Y aparte el tema que quieres hablar tú, estás emocionado con el tema. Sí, no, pero yo ya sé de qué vas a hablar tú, y aunque no sé demasiado del tema, pues estoy como intrigado y con ganas. Tengo ganas de grabar, sinceramente. No sé. ¿Tú Sí, qué tal estás, Cheren? Ya teníamos, ¿qué? ¿Como un par de semanas? Que no Pues un par de estábamos? semanas, porque siempre grabamos episodios de más. Sí, que ustedes sepan que no crean que estamos un día antes. Bueno, hoy sí. Es decir, no Sí, estamos sí, un sí. día antes grabando las cosas. No, No. pero en particular hoy sí. Y es mi culpa porque me tardé en desarrollar mi No pasa episodio. No pasa nada. Está guay porque, bueno, durante agosto hemos seguido trayendo material. Ahora estamos ya, pues mañana es 9 de septiembre, o pues ni sé. Oye, no, es 8 de septiembre. 8 de septiembre, pues oye, mola porque digamos que todos los podcasts empiezan, o todas las temporadas de radio empiezan ahora. Y nosotros pues no hemos parado. Y en este Sí. verano hay que agradecer a un montón de gente que se nos está suscribiendo, que ya vamos por los 500 seguidores. Oye, ya ¿eh? llenamos casi un teatrito. Un teatrito de No. gente de ahí nomás así como escuchando nuestras pendejadas. Pero está muy guay. Yo... Sí, muchas gracias a la Sí, gente sí. Que nos sigue y que nos manda mensajitos y que dejan likes. Sí. Muchas Y, gracias. de hecho, hoy cuando vayamos a terminar el podcast, yo creo que lo vamos a rematar con uno de los primeros audios el primero de hecho, que nos ha llegado al Ey, sí, WhatsApp del cierto. programa, ¿vale? Luego Luego decimos el número y todo. Sí. Bueno, pero dicho esto, y después de ese pedazo de trago de vinate que le vas a pagar, ¿qué nos traes para hoy, Cheren? ¿Qué Pues, nos traes para hoy? al Estoy final- muy nervioso y como muchas ganas de grabar, ya te digo. Al final esta historia la quería tratar yo como por encimita, pero termina siendo un guión bastante tocho. Así que si usted tiene poca paciencia y no quiere perder más de 1 hora de su vida, le recomiendo que ponga velocidad por 2 a este podcast. Pero está muy interesante, está muy interesante. Este tema me lo recomendó un excelente amigo que quiero mucho, Torso, que le mando un Ok, saludo, sí. que creo que a algunos momentos escuché el podcast y me lo recomendó y me pasó información. Lo tenía ya ahí como en stand-by, pero ya había estado investigando. Hay mucha información del tema, pero la verdad que creo que además, poca gente sabe del tema. Cabe decir que Torso es un súper artista y que Sí, aquí somos fans de Torso. estoy enseñando a cámara, porque posiblemente esto lo vais a poder ver en vídeo. Pero tenemos aquí- Algún día. Sí, seguro. Tenemos Algún día. un cuadrito de Torso. Sí, aquí, de acá fondo. tenemos cuadros de nuestros colegas, de Amigas, hecho, sí. en el Y fondo. uno de ellos es él, que es una Claro. pasada. La mitad de mi ropa creo que es diseño de Torso. Esta no, esto es de los trucos de la terraza. Bueno, pero ¿qué Bueno. tuvo a bien el buen Torso? De hablar. recomendarte? Primero te voy a decir, ¿tú estás enterado de lo que es la palabra hipertricosis?
Suena típica cosa que te la dicen cuando eres padre, según nace tu hijo, y no es bueno. Sí, o sea, realmente no es un padecimiento que te impida llevar una vida sana, digamos, entre comillas, pero sí te impide llevar una vida normal, definitivamente, porque es ¿qué será? Como algo sí es algo genético, ¿no? Al final es una alteración genética que lo puede heredar alguien a sus hijos sin padecerlo, o sea, como que lo puedes heredar de un abuelo, genética, o sea, en pocas palabras. Pero consiste en que el cuerpo está completamente cubierto de vello. Como el mío, entonces. Más. Tú podrías tener un caso moderado de hipertricosis. A mí la genética me ha castigado con poco pelo en la cabeza, pero mucho en el resto del cuerpo. Bueno, pero esta gente tiene la cara llena de pelo, o sea, toda. Ya acabáramos. Toda la cara, sí, ya ¿sabes? Sé qué sí. Se le conoce como el padecimiento del hombre lobo, o sea, básicamente, ¿no? O sea. Y esta historia va de una mujer que vivió en los años 1800, que se llamaba Julia Pastrana. Ajá. Y que pues tenía este padecimiento, ¿no? Ella fue originaria de Sinaloa. Okay, o sea, que de hecho yo este personaje ya lo conocía porque hay imágenes de ella. Seguramente si ustedes ven las imágenes ¿cómo se llama? De la publicación que hagamos, probablemente han visto la imagen de Julia Pastrana, pero no saben de dónde viene ni por qué. Parece una ilustración que podría ser pues algo moderno y que alguien lo inventó. O sea, no se sabe exactamente la historia a menos de que indagues un poquito más. Como parte del imaginario de lo freak. O así, sí, ¿no? Exactamente. Es si tú buscas como freak show, es muy probable que aparezca la imagen de Julia Pastrana. Mujer barbuda. La mujer barbuda, la mujer lobo, la mujer más fea del mundo, porque así la ponían. Yo no sabía que era mexicana, ¿no? O sea, me sorprendió eso, porque aparte su historia no es en México, ¿no? O sea, ella nació ahí, nació en Sinaloa en 1834, en una región serrana, de hecho era indígena, o sea, tenía todo eso, mujer indígena y con esta característica genética que es la hipertricosis. O sea, que básicamente nace llena de pelo en la cara. De la cara, del cuerpo, de todo. Así como, o sea, peluda. Una especie de perrete, ¿no? Sí, una mujer completamente... De hecho, aparte, no solo tenía el exceso de cabello, sino que aparte su condición se exageraba porque tenía la mandíbula mucho más exagerada. Dicen que tenía más dientes de los que se tienen normalmente. Y tenía como las encías también más exageradas. O sea, bueno, tenía como rasgos faciales bastante marcados, toscos. Sí, como más primitivo, como neandertal primitivo. O así, ¿no? Exacto. Y era de una comunidad indígena llamada Caíta. Entonces, bueno, o sea, para empezar el shock de que haya nacido en esas condiciones, que las comunidades indígenas, al menos en México, o sea, son gente muy humilde y en muchos casos, pues, analfabeta, ¿no? O sea, que no tienen acceso a la educación. Entonces, la mamá la escondía completamente. O sea, estaba asustada de la condición de su hija. Justo te iba a preguntar porque no tenía historial, o sea, su familia no tenía este tema. No, o sea, simplemente nació. O sea, nació ella ahí y la madre estaba, pues decía que no era su hija, la ocultaba, o sea, porque se avergonzaba de ella en realidad. O sea, como era una tantas cosa así. otras comunidades y a día de hoy, ¿no? Cuando sale una persona con algún problema, ¿no? También, que muchas veces se ocultan en ciertas comunidades. Sí, ella negaba que era su hija, pero tampoco en ningún momento no la trató mal ni nada, ¿sabes? O sea, cuidaba de ella. Vale. Cuidaba de ella. Pero luego la gente se empieza a enterar de que existe. Y ya hay varias historias ahí. Yo me imagino que también está difícil que se documente esto en los años 1800, claro. Y más en México, que no hay una muy buena documentación narrativa así, ¿no? en México. Y menos en una comunidad indígena, ¿no? O sea, exacto. Sí. Pero bueno, hay teorías de que la madre la quería como esconder, que huyen de la comunidad y entre otras cosas. El punto, lo que sí es cierto, es que en algún momento el gobernador de ese entonces, que de hecho se llamaba Pedro Sánchez, ironía, quién sabe por qué, ¿no? Se llama Pedro Sánchez. Y todo el mundo por la calle le decía, ¡hijo de puta! Sí. No, pero fíjate que no era tan hijo de puta, porque al final vio esta morrita, la vio como una persona, pues obviamente con unas características muy llamativas. Ajá. Y lo que hizo fue como tenerla como la metió en su servicio doméstico. Pero también le brindó educación y también le dio acceso
a aprender otros idiomas, le dio acceso a aprender música. Y ya me imagino que de bien chiquita, ¿no? O sea, Ajá, esto sí, estamos sí. hablando en su... Sí, o sea, ella Bueno, nació en 1834 y esto de que empezó a ir con el gobernador y cosas así, o sea, fue en el 1840. O sea, vale, tenía 6 años. O sea, su educación primaria fue Sí. con el perro Sánchez. Con el perro Sánchez. Y le empezó a enseñar letras, ¿no? Modales, etiqueta, o sea, todo así como... Como señorita. Como de esa, y de esa época también, creo, como que así Nice. de que estuviera, de que tuviera educación. Ok. Dicen que luego la trataban como servidumbre también, que Ya, no lo pero- dudo, pero también le dieron acceso a que tuviera educación, ¿no? O sea, Servidumbre premium. ajá. Vale. Entonces, bueno, la gente se empieza a enterar de ella, la gente, o sea, el público, o sea, bueno, la comunidad se empieza a dar cuenta que hay una mujer chiquita, una niña, ¿no? Que tiene pues todo el pelo, todo el cuerpo cubierto de pelo, la cara, luego también toda la crueldad que puede desprenderse de eso, obviamente, que Ya. decían que era el hijo de una persona y un chango, o bueno, un mono, Ya, entre otras la muchas rumorología cosas, ¿no? Sí. ahí apremiaba también. Pero la empiezan a llevar como a reuniones privadas. O sea, ya como sabía música y cosas así, la empiezan a llevar a reuniones privadas, a que haga, pues, ¿cómo se llama? Pues que tocaban piano y ella cantaba o bailaba o cosas así. Te amenizaba las fiestas en un Sí, momento, ¿eh? sí, que el gobernador yo creo que a lo mejor iba un poco por ahí, ¿no? Le da Sí. educación, pero luego también la empieza como a exhibir, Sí. ¿no? Uf, qué feo. Esto ya no me gusta tanto, ¿eh? Uy. Pedro no, Sánchez. No sí. me gusta esto. Ahí coincide, ¿no? Ahí coincide que no nos empaticemos tanto con Pedro Sánchez. Parecía que sí, como Pedro Sánchez. Como que la mitad bien, pero la termina cagando como quiera. O sea, Pedro Sánchez. Entonces, luego ya para el año 1850, o sea, con una Julia ya pues entrando en la adolescencia, más o menos, ella ya sabe de entonación, de métrica musical, o sea, tiene mucha presencia O sea, que escénica. tuvo una educación de verdad. Ujú. Pero la siguen viendo, obviamente, como un freak, ¿no? Es un fenómeno. Entonces, se empieza a ser conocida en circuitos locales, en la frontera, porque aparte Sinaloa, pues tiene... Bueno, Sinaloa está en el norte, no tiene de frontera tan directa con Estados Unidos, pero vaya, pues está... Vaya, Está bastante. está más cerca que la parte central de México, al menos. O sea, Ok. está accesible, digamos. Ella toma clases de guitarra, digo, sabe cantar, sabe bailar. Entonces empieza a adquirir un público que va a verla porque es rara, pero aparte también se quedan impresionados del oficio que tiene, ¿no? De que realmente Que se es buena. se esmeraba por dar un buen show y que la gente sí fuera porque la veía rara, pero que se fueran con la sensación de que estaban viendo talento, ¿no? O sea, que se esmeraba bastante. Hablando de una niñita... O sea, Claro. aquí tendría como unos 14 años Sí, aproximadamente. prácticamente Sí, ni adolescente. sí, Sí, o sea, adolescente, entrando en la ¿no? adolescencia. 34, 50, sí, o sea, más o menos entrando en la adolescencia. Entonces empieza a hacer una rutina y aparte también interactúa con el público porque el público le pregunta cosas y también sabe cómo responder de que pues ella no viene de un mono, ¿no? O sea, que tiene mamá, o sea, como que empieza también a explicar Evidentemente. que es una persona común y corriente. Una persona simplemente... capaz de aprender todo este tipo de cosas. Sí. Ya tiene un poco de coco, lo suficiente como para explicar un poco todo, ¿no? Y aparte también resalta que la gente del momento o los artículos que se hacen de ella, de Julia, también mencionan que brilla por su educación y por temple. Porque a pesar de que la gente la ofendía, o sea, ella nunca respondió mal y siempre fue como bastante educada y que explicaba, o sea, su condición y cantaba bien. O sea, Una señorita de la época. Exactamente. Una señorita. Con pelo. Sí, pero señorita. Con mucho pelo. Entonces luego empieza, pues en Estados Unidos empiezan a salir rumores, ¿no? De ella, porque de hecho hay ilustraciones. Yo imagino que a lo mejor había como propaganda de ella ilustrada o artillas, prensa. ¿no? Sí. Entonces en Estados Unidos, los promotores que aparte en esta época en Estados Unidos estaban precisamente los shows de freaks y Sí, los gabinetes de cosas raras. Ujú. Y ¿sabes? además por la época también coinciden las primeras fotografías, el primer cine también, ¿no? Sí, Entonces, que eran igual- estas fotografías que se ven como Quieto- blancas. Quédate quieto ahí Sí, 15 minutos. Y que se quedaban ahí Sí, todo el muñeco. Sí, el Por eso, flashback. por eso decían que no salía nadie sonriendo, ¿no? Te Porque queda un no te podías quedar chispazo un ahí. minuto así como idiota. Te queda- poneros ahí para la foto y sale movida. Por eso salían todos serios, porque no podían quedarse un minuto Uno sonriendo. se estaba cagando ahí. A ver si termina.
Entonces, en ese tiempo también estaba el circo este que fue famoso, que es el Barnaby, creo que se llamaba Barnaby. Sí. Que Bueno, te estoy diciendo que sí, pero, o sea, pero había un señor que era como bastante conocido en mítico, Estados Unidos, sí. que de hecho la película de ¿cómo se llama? Wolverine. Se me fue el nombre de Hugh Jackman. Iba a decir otro nombre que no tiene nada que ver con Hugh Jackman. Sí, con la batita, ¿no? Sí, con su batita. No, Hugh Jackman. Y el pelito en pecho, ¿eh? Su batita roja. Pelito blanco. Con sus conejitas. Sí. El Hugh representa este personaje en la peli que es como musical, que se llama El Showman, no sé qué. Ajá. Es como una interpretación muy romantizada de este señor del Barnaby que tenía un circo, que era de estos circos que tenían cinco pistas y elefantes y o sea megaproducciones de la época. Entonces, bueno, se entera de la existencia de Julia y por algún motivo, o sea, bueno, ya van por ella, le invitan a participar y ella debuta en Nueva York. O sea, de repente estamos hablando ya en el 54, está muy jovencita todavía, en el Gothic Hall en Broadway. ¿En qué año, perdón? En el 54. En el 54, ¿pero cuándo había nacido esta mujer? En el 34. Vale, o sea, tiene 20 años. Vale. Tiene 20 años. Me estaba liando, perdón. Ajá. Sí. Tiene 20 años y debuta en el Gothic Hall en Broadway. Ok. De hecho, en el cartel la describen como de non-descript, o sea, como la sin descripción, la mujer mono, la mujer más fea del mundo, entre otros. Un buen reclamo, ¿no? Sí, entre muchos otros pues, nombres que le ponen. Y cuando la gente la va a ver se dan cuenta que pues es una mezzosoprano afinada, o sea, que tenía una voz así operística inclusive. No jodas. Uh-huh. Que bailaba muy bien. Y que aparte interactuaba con el público y respondía a todas las preguntas morbosas que le hacía a la gente. O sea, cualquier pregunta morbosa que le hacía, contestaba. No se cortaba nada. No. Oye, pero me cae muy bien aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es un personaje muy con mucha fortaleza, ¿no? O sea, de aceptar su condición. No, está guay, ¿no? O sea, y de sacarle el mejor provecho me estoy imaginando posible. además, como poniendo en su sitio a esos, me puedo imaginar a esos señores con chistera, ¿no? Preguntando barbaridades. Y es Imagínate cierto que su la gente padre de esa época tuvo coito. Se folló a un mono. Tuvo una copulación. Con un orangután y la otra pues no, ¿sabes? Pues no, vengo de una comunidad indígena, ¿no? No, vengo de una comunidad indígena. Y lo dirá, vengo de una comunidad indígena mexicana. Ah, eso debe de ser. Y me reúno con pendejos como usted. Uy, bueno, tengo mi guión aquí que me perdí. Bueno, que contestaba a las respuestas ella respondía a las preguntas que le hacía el público de manera ágil, ¿no? Y siempre educada. Y se llevaban esto de que iban a ver como a una freak, una anomalía de la naturaleza y terminaban cautivados por su voz y la presencia que tenía. O sea, pero encima era mezzosoprano. O sea, mezzosoprano, sí. Sí. Y no, y aparte, o sea, de eso, como no hay tanta, o sea, no hay evidencia visual, ¿no? De esto. Pero hay artículos de prensa donde la gente decía, una mujer súper educada, una mujer que hablaba varios idiomas, aparte. O sea, hablaba español, hablaba su idioma nativo, creo que aprendió francés también y inglés. Y todo esto lo aprendió durante pues también yo me imagino que ya la infancia y aparte a lo largo de su vida que también pues viajó por otros lugares. ¡Qué guay! Sí. Se menciona que cuando estaban pues en estos momentos que ya empezaba a salir en shows y todo, que tuvo pretendientes, que había vatos que quedaban sorprendidos por su educación, o sea que igual también era raro encontrar mujeres que estuvieran también educadas y que tenía mucho talento y que tuvo varios hubo varios vatos que intentaron pedirle matrimonio, pero que ella asesorada por su manager. El manager les decía que no, que porque eran gente que no tenían dinero. No estaban a su altura. Ajá, que no tenían dinero y que no. Entonces el manager influía mucho en que si no tenían dinero, que no se casara con ellos. Y hubo varios, no se sabe exactamente cuántos, pero que hubo gente impresionada por ella y que le ofrecieron matrimonio. Pero que luego eran noticias en prensa que estaban vinculadas también a la mujer más fea del mundo recibe propuesta de matrimonio, ¿sabes? Cosas de ese tipo. O sea, como clickbait. Sí, o sea, el morbo siempre. Igualmente, chicos, la simio cantante, güey. Chicos, que nos estéis escuchando y que tengáis complejo de que no sois suficientemente bellos, que sepáis que para todo roto hay un descosido. Siempre. Siempre.
Entonces, bueno, Jen, sí. La chica esta estaba recibiendo pues algunas invitaciones al matrimonio que rechazó porque Sí, su sí, manager le decía que no estaban a su altura, no sé qué. Pero su manager, que se llamaba Theodore Lent, o Theodore Lewis Lent, todos creo que le decían Lent, Ujú. en 1855, dice, pues yo la voy a cortejar, y se casa con ella. Anda. O sea que En un giro de los acontecimientos igual le decían, O sea que ese no, no está a tu altura, pero porque yo estoy exactamente. enamorado de ti. En Exactamente. O sea, influía para que ella no se no se casara, no se comprometiera con nadie, pero al final él la corteja y se casa con ella. Esto en 1855. Luego también, o sea, como que se ve que como que acelera la boda para que suceda rápido, cosas así. Y a partir de ahí se vuelve propietario de Julia. Propietario suena un poco feo, ¿no? El propietario, literalmente. No es feo, o sea, es lo que es. Se vuelve el propietario de Julia y la empieza a hacer trabajar mucho más. Pero qué hijo de puta. Yo pensaba que esto iba a ser una historia bonita. No, esa historia no es bonita. ¡Oh, no! Yo estaba diciendo, qué guay, ¿no? O sea, como que de repente se casa, una historia romántica cojonuda. No. Siento decepcionarte. No, la palabra propietario la acaba de joder todo. Esta no es una historia bonita, güey. Uf. El señor Theodore Lent, se casa con ella, toma el control de su agenda, entonces se vuelve su esposo, manager y el propietario de toda su fortuna también. O sea, él administra todo el dinero, él es el que la hace llevar y la lleva a todos lados, ¿no? O sea, para que se presente, él cobra, o sea, la explota totalmente, completamente. El auténtico pimp. Sí, un pimp, se vuelve un pimp. ¡Qué hijo de puta! Sí. Y la Julia pues rechazó probablemente ofertas de personas que realmente sí estaban interesados en ella, ¿no? Claro. O sea, en lo que era ella. El fan loco por ella, ¿no? Sí. No, sí, vaya giro me acabas de pegar. Esto no me lo esperaba, sí. Vale. Hay indicios de que Julia pues realmente prefería tener otro tipo de vida, pero intentó en algún momento como no comprometerse con el señor con Lent, pero él, te digo, que aceleró la boda y todo, y pues ya terminaron casados. Un año después de la boda, cuando ya empiezan a hacer como pues, matrimonio, ¿no? Entre comillas, empieza a conseguirle mejores salas, empieza a hacer giras mucho más extenuantes para ella, la presenta como la híbrida humano-simio, empieza a duplicar mucho sus ingresos, pero pues él es el que le saca provecho para en él, realidad. No para Julia, ¿no? Ajá. Sí. Y también ella mejora su repertorio, mejora su dicción, empieza a obtener también, o sea, como que entrena más, ¿no? Empieza a ensayar más baile. Una artista en todo. A prepararse más para sus presentaciones. Aquí empieza en 1857, que para mí es súper difícil calcular. Nació en el 34. Pues 20. Pues sí, o sea, es que está jovencita. Sí, es que es súper joven todavía. Sí. ¿Nació en el 34 o antes? Sí. No, sí, en el 34. 34. Sí. Bueno, en 1857, perdón, empieza a hacer tours por Europa. Llega a Inglaterra, Alemania. Bueno, ya no es Europa. ¿Sí no es Europa? No, ya no es Europa, ¿no? Inglaterra. Ajá. En ese tiempo sí era. Geográficamente sí. No, pero decía, bueno, llega a Inglaterra, llega a Alemania, hace entrevistas, empiezan a meter en su show un rito que era realmente humillante para ella, porque antes de que empezara su presentación pasaba un grupo de médicos a examinarla. Entonces, o sea, como para que la gente se diera cuenta que era humana. Claro. ¿No? Entonces eso implicaba mostrar como las áreas del cuerpo que tenían pelo, medirle la mandíbula, humillarla. O sea, en pocas palabras. Porque estábamos ahí en esa época de colonialismo, me imagino, en la que se le hacía todo eso a la gente, por ejemplo, a la gente negra en África también, como para una manera de justificar que si tienes el cráneo mucho más pequeño, si tienes una distancia de hombros, no sé qué. Mamadas de esas. Que se inventaba algún señor. Pues algún señor por sus médicos. Cojones. O sea, porque sí, aparte eran médicos, ¿no? O sea, era como pseudociencia. Entonces, antes de que empezara el show, pasaban, la medían, la exhibían. Y ya cuando decían de que, ay, sí, no, o sea, como que sí es un fenómeno, ya lo vimos. Ya o sea, una cosa así. Está empezando a entrar una mala hostia. Sí, güey. Está importante, ¿eh? Sí, hemos pasado de algo súper guay a algo... Pues lo guay es ella. O sea, sí, lo guay es ella, pero su contexto sí está bastante culero, güey.
Entonces, bueno, te digo, la humillaban ahí públicamente porque los disque doctores estos estaban ahí en la audiencia y lo hacían enfrente de la audiencia, obviamente. Pero ella empezó a agarrar una estrategia también de que terminaba el examen, ese diagnóstico que le hacían los pseudomédicos estos, y salía del escenario y entraba ya en personaje Julia, ¿sabes? Ajá. Cantando, o sea... Después de que la humillaban, entraba como limpiando toda la escena. Sí. Y Ahora, dicen ahora os que, voy a demostrar por qué estoy aquí. dicen que entraba cantando con un timbre mezzosoprano así como impresionante, que cantaba pues, en varios idiomas, obviamente, y que empezaba a hacer que el público se quedara apendejado viendo. Qué pena que no haya registro de eso. Sí, yo sé. A mí también es como que sí. Sí, a mí también me da... Dicen que, o sea, que es imposible comprobar que realmente era tan buena cantante, pero sí hay notas de prensa que lo mencionan. Claro, sí, las críticas, Sí, de, las críticas. de las actuaciones y todo eso. Uh-huh. Ajá. Luego, a partir del 58, su gira sigue como entrando a todos los ámbitos, ¿no? Circos, teatros, variedades, siempre también con los nombres estos de la mujer simio, la mujer más fea del mundo, todos los postítulos que le quería poner su marido. Qué asqueroso, para ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Me recuerdo? Lent, bueno, le decían Lent, pero Lent. se llama... Tiene un nombre más heavy, pero todos le decían Lent. Me cago en el nicho del... Theodore Lent, pero Lent, digamos Lent. que es el vato. Insisto, me cago en su nicho. Sí, güey. Que espero que se esté retorciendo en su tumba. Qué asqueroso. Y me parece que esto no va a mejorar, ¿no? No. Ella seguía dando bailes, charlas, siempre con la premisa de que cuando entraba había médicos para verificar que era humana, porque eso hacía que se vendieran más entradas, ¿no? en el show. Y ella siempre con mucha dignidad, cantando, siendo artista. Sí, con toda la actitud, sí. ¿no? Separando esa parte de la de una auténtica artista. Entonces, luego inclusive el señor en un momento le empieza a dar como dobles jornadas. Por la mañana era como el personaje de mujer simio y por la noche bailaba y se presentaba. O sea, tenía como doble jornada de espectáculo. Y los ingresos para el bolsillo. Y luego, a ver, te decía que ellos se casaron en el año 50 y... ¿Qué? ¿En el 58? No. 50 y... Se me perdió el dato. 54. Es que quiero decir exactamente en qué año... Se casaron en el 55. 55. Y 5 años después, en los 60s, queda embarazada, Julia. Oh. Está en este momento viviendo en Moscú. ¿Qué tenía? 24 años. ¿Mm? Sí, tenía 24 años. Vive en Moscú y queda embarazada de su manager y esposo. Pimp y asqueroso. Que en ningún momento le baja su jornada laboral. De hecho, su jornada sigue siendo intensa y la siguen llevando a hacer el doble show que tiene en la mañana y en la tarde, con su embarazo bastante avanzado inclusive. O sea, no le daban descanso para que pudiera disfrutar de su embarazo. Que menos, o algo así. ¿no? Sí, sí. Y da luz en marzo un niño que nace con la misma condición de hipertrosis. No. Hipertrosis, ¿no? No, hipertrosis sí. no. No, Bueno, es el síndrome que tiene, ¿no? Bueno, pero es que sí, es muy parecido. Hipertricosis. Hipertricosis. Entonces nace el chiquito y se muere. Se muere a las horas de haber nacido porque piensan precisamente que como no tener, la forma de descansar y todo, que el bebé nace y muere. Julia queda muy debilitada por el embarazo porque de hecho creen que tiene después una infección posparto. Yo también creo que a lo mejor no estuvo ni en un hospital, güey. O sea, quién sabe. Bueno, hombre, también la tasa de mortalidad sí, tanto de las infantil madres, claro. como maternal era muy alta. La época era bastante difícil para parir sin poner en riesgo tu vida en realidad, así de por sí, ¿no? O sea... Tenías 10 hijos y te morían 8. Sí. Entonces, muere el bebé un poquito después y a los 5 días muere ella. Oh, no. Sí. O sea, y tenía poquitos. Tenía poquito... 26. Tenía 26. Yo dije 24, pero no, tenía 26 años cuando murió Julia. De hecho, muere... Claro, sí, 26. Sí. Muere el 25 de marzo de 1860 a la edad de 26 años. Después de tener una vida en la que fue explotada toda la puta vida. Putada. Y teniendo talento, ¿no? Teniendo mucho talento, sí. Sí, poder disfrutar. Sí. O sea, yo creo que... Es que, no sé, güey. No sé si se haya sentido ella una artista realizada, que lo dudo.
pero tampoco sé si tuvo carencias. Lo que es un hecho es que no tuvo una vida libre, ¿no? Siempre fue un objeto de exhibición que proporcionaba riqueza a su marido y a la gente que la exhibía. Y pues muere también por un parto que, pues bueno, que igual también fue un embarazo que no estuvo cuidado por él ni nada, ¿no? O sea... A saber en qué condiciones. Exacto, es lo que te digo, no sé en qué condiciones. Dice, a lo mejor se morían las mujeres fácilmente, pero igual no había alguien que la ayudara a tener, o sea, yo qué sé, o sea, no se sabe en qué circunstancias se dio el parto, pero ella no aguanta mucho y muere. Ay. Entonces, incluso se cree, o no se cree, se cuenta que el señor Lent pagó, o sea, pidió entradas para verla en sus últimos días. Pero ¿cómo se puede ser tan hijo de la gran chingada? Pues hay gente. No, hay gente culera. Sí. Bueno, o sea, este güey todavía cobró entradas para verla en su lecho de muerte prácticamente. En sus últimos 3-4 días que estuvo ya en cama porque estaba ya mal. Porque... O sea, que dejó que la gente entrara a verla ya así. La figura de los managers sigue siendo... No mejora, ¿verdad? O sea, es como siempre estamos hablando de Pop Daddy, de nada, güey, el hijo de puta, güey. Bueno, y el de Amy Winehouse, ¿qué te parece? Porque Amy Winehouse también parecía que la exhibían al final, y en las últimas actuaciones estaba ya... Pero fíjate que no era el manager, güey. Ah, bueno, encima era su morro, ¿no? También. No, yo creo que... ¿Quién sabe? Tengo que informarme. Es una historia medio más compleja, yo creo. Y tenía muchas adicciones. ¿No? Hombre, también, sí. Tenía mono. A ver. ¿Qué dicen de nuestra protagonista de esta triste historia, Julia Pastrana? Que pues su última función, o sea, fue morir exhibida, güey. O sea, parte de todo. Dios. Después de su muerte dirías, bueno, al fin, ¿no? O sea, murió a los 26 años, muy joven. Dirías, bueno, ya, acabó su miseria ya. Igual no se enteró ella, pero su cuerpo siguió siendo objeto de exhibición. Su marido, justo, o sea, en cuanto murió, le llevó el cuerpo a un anatomista llamado, no sé cómo se pronuncia esto, Sokolov. Estaba en Moscú. Sí, ruso. La embalsama a Julia. ¿Cómo? La embalsama, o sea, la diseca. La diseca. No a ella y a su hijo, o sea, que acaba de nacer, a los dos... la embalsaman, al bebé también lo ponen con ropita y a ella también la embalsaman y la ponen de pie y con ropa. Y a partir de ahí la ponen en una vitrina de cristal y siguen cobrando por verla en cadáver. ¿En serio? Sí. O sea, no sé, entonces, qué mal tío. Sí, güey. Si me muero no me diseques, ¿eh? No te preocupes. Yo ¿para qué te quiero ahí disecado? Y al güero tampoco, ¿eh? No me lo dice. Al güero igual y sí. No, hombre, el güero ahí disecado ahí. Al güero igual lo pongo así como dormidico ahí, en su camita. En su camita. Digo, en la que nunca duerme, sí, eso. ¿No? En esa misma. Y bueno, desgraciadamente, pues para Julia, ni siquiera después de muerta tiene un poco de paz, güey. O sea, la disecan, a ella su bebé, la dejan en una vitrina en exhibición y se vuelve inclusive en una reliquia más rentable. ¿Sabes? Estamos hablando de que es 1860. Está en exhibición el cuerpo de ella prácticamente hasta los años 90, si no me equivoco. ¿Cómo? 90 o un poquito antes, 70, perdón. Ah, vale. Bueno 70. Aún así también. Ajá, o sea, todavía, se la pasa todavía, o sea, décadas y décadas y décadas en exhibición. Siguen llevándola por giras en Europa para ver a Julia, ¿no? O sea, que está, pues, en muñeco disecada. La siguen anunciando como el eslabón perdido, como la mujer mono, etcétera, etcétera. Luego, fíjate, que decías que hijo de puta el güey. Después de que muere Julia y que la diseca y que sigue lucrando con el cuerpo de ella. Sí, haciendo dinerito del cuerpo de ella. 4 años después de la muerte, Lent conoce a una mujer que se llama Marie Bartel, que también es famosa porque era la mujer barbona. Ah, bien. O sea, que a este hombre le gustaba el pelito. Era un pimp, güey. O sea, el pelito en la cara también, ¿eh? Pues, lo que sea. Sí, pues también, quién sabe qué tanto. Con el forzudo igual también tuvo igual tú también eres de su... Igual yo estoy en su... Pero yo tengo dignidad y a ese tío no le haría ni caso. Qué bueno. Me da gusto saberlo. Bueno, conoce a esta mujer que se llama Marie Bartel, que también participaba en freak shows. Era la mujer barbona. Se casa con ella. Le cambia el nombre
Le pone otro nombre, o sea, le quita el Marie Bartel y le pone Zenora Pastrana. O sea, como si fuera la hermana menor de Julia. Sí, como haciéndole de menos encima, Ajá, ¿no? entonces como joder. que es la familia, ¿no? Entonces exhibía ahora a ella, a la mujer barbona, con las momias de Julia y del Peque. O sea, era como una familia ahí súper rara, ¿no? Y seguía pues cobrando por eso. Zenora Pastrana no tenía, bueno, Marie Bartel no cantaba ni nada así, ella nada más hacía el show, o sea, que yo sepa, porque también no, igual estoy hablando de más, no investigué sobre ella, pero trabajaba en freak shows también. Yeah. O sea, son las imágenes también como muy clásicas de la mujer barbona, Sí, que buscas mujer y sale ella. El estereotipo total, ¿no? Sí, ella era la que salía como principios del siglo la hermana. Sí, sí. Ok. 20 años después, finalmente, el karma llega a la puerta. Y dice, o sea, igual y sí voy a joderme a este tipo. Igual tienes que morir de una muerte horrible. Dicen que Lent, a partir de 1884, empieza a perder la razón, se vuelve loco. Y sí está documentado que lo llegaron a ver desnudo en los ríos rompiendo el dinero. Como Lil Nas X, ¿no? Sí, rompiendo el dinero. rapero que iba por la calle ahí. El que andaba en pelotas. Sí, con el joteando culillo ahí un poquito. Bueno, este iba sin tacones, pero este güey dicen que, que empezó a volverse loco y que empezó a destruir su fortuna. O sea, que yo pienso que en algún momento le habrá caído el 20 de lo mierda que fue en su vida, güey. O sea, termina loco. Y de hecho la mujer esta, Marie Bartel, lo mete a un psiquiátrico en San Petersburgo y ahí se muere el vato. Afeítate la barba. Sí. Puedes ahora. Sí. Loco de mierda. Ajá. Lo deja ahí. Pero esta mujer, Marie Bartel, a.k.a. Zenora Pastrana, sigue exhibiendo el cuerpo de la mujer esta, de Julia. De su hermana mayor. De su hermana, según. Joder. La sigue exhibiendo, sigue lucrando con el cuerpo, etcétera. Sus restos siguen viajando, están entre 1920 y 1970, ves que te decía, los 90 no, pero 1970, el cuerpo de Julia sigue viajando por Noruega, sigue siendo expuesto, mostrado a médicos. Incluso se menciona que había estudios, bueno, como reportes, como ensayos, ¿no? de ella, que la mencionaban. Y que Darwin la menciona en un texto, que dice que era como una evidencia del hombre mono, ¿no? O sea, básicamente. Cuando me comentaste que ibas a hablar de este tema, hice así como una pequeña búsqueda solo por ver cómo era y vi que Darwin se interesó por este no la caso. conoció en persona, No, porque pero se interesó por ella y la mencionó en algunos textos que hizo. Tampoco era muy amable con ella, ¿no? También era como... hombre, es que Darwin... o sea, también. no creo que fuera un pan de Dios, Marvin. No, Darwin. Digo, Darwin. Entonces, bueno, sí, varios como naturistas de la época pues la mencionan, pero pues también esos naturistas que ahora alabamos también pues eran unos imbéciles. Eran unos señoros, al final. Eran unos señoros. ¿verdad? Sí, claro. Así es. Bueno, te digo, el cuerpo siguió paseándose por todos lados, seguían exhibiéndolo. En el 76 lo vandalizan, lo tenían en un lugar resguardado y entra, pues quién sabe quién entra, lo vandalizan y le rompen un brazo a la momia de Julia. Ay. Y el feto lo destruyen completamente. Es que sí, güey, o sea... No, joder, tío. O sea, todo... Yo ya te he dicho, no tiene mucha pinta de mejorar esto, pero joder, tanto, ¿no, hombre? Pero como se dice, sus restos son todavía más... Ay, se me fue la pinche palabra, güey. Bueno, que pues vandalicen los restos, ¿no? O sea, cero respeto... Profanados. O sea, profanan más todavía sus restos, ¿no? Y luego aquí la historia, pues ya, o sea, ella ya está muerta, ¿no? Ya lleva su cuerpo en exhibición, o sea, realmente su vida fue bastante injusta, pero pues se puede rescatar que fue un artista bastante feroz y que nunca se doblegó, ¿no? Y nunca tuvo un papel de víctima ni nada, o sea, fue una artista digna. Que se topó con un cabrón que la explotó hasta la muerte, pues bueno, ese ya es otro tema, pero bueno, creo que las mujeres vivían cosas muy así en esa época, ¿no? O sea, que... Pues poco, o sea, si no fuera porque un güey la representaba y la llevaba para todos lados, difícilmente... El siglo XIX no fue lo mejor para la mujer, ¿no? Sí. No. Qué forma tan fácil de vivir, ¿no? Sin decisiones, sin libertad. Pero sí, estuvo... A ver, le voy a dar un traguito a mi vinito. ¿A tu vinito? Sí. Oye, qué historia esto, ¿eh? Y joder, esto ya me imagino que ya no, después de haber profanado su cuerpo y todo esto, ya no
Mira, todavía aquí dice, entre el 1972 y 1973, el cuerpo embalsamado de Julia fue alquilado por una empresa. Para una despedida de soltero. No me jodas tú, ¿sabes? Por un empresario, güey. O sea, un empresario noruego lo alquila. Luego, por algún motivo, luego ya en Europa, o concretamente, creo que el cuerpo estaba guardado en Oslo. Empiezan a hacer como ya la gente decir de que, hombre, o sea, que estés exhibiendo el cuerpo de una persona, los restos, como que igual no es lo más ético, ¿no? Ya como que los doctores empiezan a decir, oye, esto no está bien, la. Entonces, a partir de los 70s, por ahí surge como un acuerdo legal. La autoridad sanitaria de Suecia, no es como que sea una ley, pero prohíbe la exhibición del cuerpo por ética. ¿No? Y aparte yo creo que en esa época ya está claro que esto es una alteración genética y que no es motivo para... Y estamos hablando de los 70, güey. ¿no? En los 70 todavía la seguían exhibiendo. Bueno, es que en los 70 todavía sí, éramos muy feroces. Todavía en los 70 todavía la gente... Bueno, todavía. Digo que siempre es la misma mierda. Nada más que... Ahora como hay internet te tienes que cuidar más porque si no te sale un video, ¿no? O sea, pero la gente sigue siendo imbécil. O sea. Te van a cancelar. Te van a cancelar. Sí. Entonces, la autoridad sanitaria dice que no puedes estar exhibiendo un cuerpo así, que al final es un ser humano fallecido, no es un objeto. Obvio. O sea, a alguien se le ocurrió, ¿no? Al final. Y ya, dicen que no se puede seguir exhibiendo. Entonces, lo que pasa es que el cuerpo de Julia, que aparte estaba, dañado porque la habían vandalizado, termina en un sótano, güey. O sea, guardada en una caja. Entonces, bueno, a partir de ese momento voy a cambiar un poco la historia porque en 2003... Joder, pero entonces hace 4 días. Sí, o sea, en 2003, una artista mexicana que se llama Laura Anderson Barbata, no sé cuánto tiempo ya, bueno, 40 minutos. Vamos bien, vamos en tiempo. Yo pensé que me iba a extender más. Si usted no se ha aburrido, continúe escuchando. No. La siguiente parte. En el 2003, esta artista que se llama Laura Anderson Barbata, que radicaba entre México y Nueva York, o sea, tenía residencia en Nueva York, pero bueno, de origen mexicano, empieza a trabajar en una obra de teatro como, creo que estaba haciendo los vestuarios, algo así. La obra de teatro hablaba de Julia Pastrana. Uh-huh. Entonces ella, como artista, tiene su trabajo va de arte, de activismo, derechos humanos y memoria histórica. O sea que Julia Pastrana encajaba perfectamente en todo el contexto que trabajaba ella como artista. Y de hecho lo menciona ahí en varias cosas. Dice, Julia Pastrana lo tenía todo, ¿no? O sea, como todo lo que ella buscaba sí. como en su proceso artístico. Entonces se entera de la historia a raíz de esta obra de teatro donde están representando la vida de Julia, porque de hecho hay varias obras de teatro de ella, ¿eh? Hay una película también, creo. Sí. Entonces, bueno, se entera porque no sabía de la historia y empieza a investigar. O sea, dice, bueno, y se entera que el cuerpo sigue ahí, en algún lugar guardado. Entonces, en el 2003, viaja a Oslo y hace una residencia artística y se da cuenta que el cuerpo está en un almacén. Todavía. En la universidad de Oslo. O sea, estoy hablando de que esto ya es lo que sea, 2003. Ajá. Entonces, bueno, o sea, dice que su sentir, o sea, porque hay un libro que escribe ella, dice que siente que si no hace algo al respecto es cómplice también de todo lo que sufrió Julia. Como seguir el legado del marido y de toda esta cosa. Que decía, es que si no hacían algo, me sentía cómplice de algo que estaba mal hecho y en ningún momento fue mi intención hacer nada de arte, sino hacer justicia por Julia, ¿no? Y más si estaba como trabajando ella en una obra de teatro inspirada en este personaje, ¿no? En ella, en la vida de Julia Pastrana. Entonces, bueno, y aparte, quién sabe si se llamaba Julia Pastrana en realidad, ¿no? Porque era indígena. Igual tenía o sea, ella seguramente tenía un nombre indígena y luego, bueno, la bautizaron como Lorena. Sí, exacto. Como Lorena como la Raramuri. Capítulo 2, escúchenlo, está buenísimo. Está muy chido, sí, Lorena la Raramuri. Bueno, entonces ella, esta Laura, empieza a hacer toda la parte diplomática para poder recuperar el cuerpo de Julia. Empieza a hacer toda la recopilación de archivos, textos, fotografías, o sea, cartas, o sea, qué sé, testimonios, artículos de prensa, artículos científicos, todo lo que pueda encontrar de ella, y empieza a visibilizar también pues la injusticia de que esté su cuerpo abandonado en un almacén de una universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto tarda 10 años de proceso legal, inclusive involucra al gobierno mexicano para que el gobierno también empiece a hacer la parte diplomática, a través de los consulados y todo esto. Yeah. O no, las embajadas, ¿no? Bueno, sí, consulados. Ajá, bueno, consulados. Mismo, sí.
Y eventualmente logra que en el 2013, 10 años después, se haga oficial la repatriación de los restos de Julia. Entonces va ella personalmente, hacen una ceremonia para ella en Oslo, o sea, reconociendo pues la injusticia, ¿no? Hacen una ceremonia tradicional, le hacen cartas, la gente le hace cartas de despedida y todo, cosas así. Bueno. Sí, pues está muerta, güey. O sea, ya bueno, pero, es como que vamos, bien, joder, sí. o sea, bonito. Ha tardado, pero... Pero bueno, ella ni enterada estaba. Nada más es un poco como, bueno, qué bueno, que no la dejaron ahí en un puto cajón, ¿no? Así. Entonces va ella personalmente, le hacen la ceremonia, regresa a México con los restos de Julia y el 12 de febrero, en donde nació, que es en Sinaloa, en un pueblo llamado Leiva, la entierran y le ponen creo que ahí está un monumento en su honor. Uh-huh. Entonces le hacen una ceremonia aparte tradicional de la comunidad, la entierran con su ropa tradicional de indígena, con huipil, y le hacen una fiesta y dicen que fue mucha gente, o sea que realmente hubo un reconocimiento como en el pueblo de la existencia de ella. Nuevo spot marcado en nuestro mapa para visitar. Sí, debe ser un pueblo pequeñito, sí, pero bueno. Pero si hay una estatua de Julia, hay que ir a verla. Eso lo tengo que confirmar, pero creo que sí hay un... Mola. O si no está su tumba, al menos ya está ahí. Mola. Entonces, bueno, la entierran con honores y pues como un artista. De hecho. ¿No? ¿Lo que fue? Que es lo que fue, en realidad. La ponen en un ataúd, o sea, como debe ser, y lo que hice, con algodón coyuchi, caracol y cabello humano, donado por las mujeres. Que creo que esto ha de ser alguna tradición de ellos y así, porque... Bueno, el cabello le sobraba. Creo que más cabello. Pues más cabello, échale. Y pues nada, o sea, Laura hizo que hubiera como un final justo para Julia Pastrana. Escribió este libro que se llama The Eye of the Beholder, Julia Pastrana, Long Journey. The Eye of the Beholder, Julia Pastrana, Long Journey to Home, se llama. Uh-huh. Que tiene que ver con todo el proceso que hizo ella legal para poder recuperar los restos y enterrarla. Bueno. Y pues considera que es una obra que... Bueno, y aparte ella se ha esmerado en hacer obras que sí están inspiradas en Julia, pero que en ningún momento la cosifican y la retratan como una mujer freak, ¿no? Ni nada, sino como una mujer talentosa indígena. Tratan de hablarla como un artista. Pues lo que fue. De origen indígena, independientemente de que tenga una... Y que fue víctima del racismo y del espectáculo, aparte, ¿no? Porque la utilizaron para lucrar con ella toda su vida y... Vivió muy poco tiempo, pero vaya que... Jovencita, ni llegó al club del 27. 26 años. 26 años. Muy pronto para irse. Y pues esta es la historia de Julia Pastrana. Está súper interesante. Torso me dijo así como, es que es una historia súper triste. Y luego, sí, güey. Yo al principio estaba diciendo, pero qué guay, triste, ¿no? Estamos ante un caso de estos de un podcast súper original en el que... ¡Qué cosa más bonita! Sí. Hay que hacer uno de cosas bonitas como el Vasco de la Carretilla. Sí. Nos han llegado audios y mensajes diciendo que esa historia les ha encantado. Ya pondremos alguno de ellos. Pero si tú ya das por cerrada la historia de Julia. Bueno, sí, la historia de Julia ya, o sea, sí, concluye aquí, ¿no? O sea, con este cierre de un artista que... O sea, le hace honor a su vida y la recupera y la lleva a tierra. En México está esta cosa de que siempre quieres regresar a la tierra, güey. O sea, yo sé que si yo muero aquí, yo quiero que me entierren en México. O sea, es como... o sea, es algo, no sé, güey. Como dices, somos muy pinches nacionalistas. O sea, es como que... Es patriotas. Es como que me regresen a México. Chabela Vargas se estaba muriendo aquí y cruzó el océano para que la enterraran en México. O sea, es algo como que está ahí. Y hay otros casos, lo que quería mencionar es que hay otros casos famosos similares de gente, familia, ¿no? De gente que tiene hipertricosis, pero no nada más uno, el que te comentaba, que nació en 1537 en Tenerife. ¡Oh! Que también fue, de hecho fue o sea, se convirtió también en una persona educada porque también la adoptó alguna persona de la nobleza porque era pues un niño peludo y le empiezan a dar educación también y se convierte en una persona educada y con tierras y riquezas. Como Tyrion Lannister, pero peludo, ¿no? Peludo. Sí, en vez de enano, peludo. Se llamaba Pedro González, pero le decían Petrus Gonsalvus. O bueno, supongo que es del español de la época, ¿no? Sí, supongo. O medio alodineado. Ajá, o sea, Petrus Gonsalvus. Me gusta mucho... Con vello en todo el cuerpo también. O sea, en la cara, todo el cuerpo.
Y aparte este güey sí tuvo familia y todo, o sea, tuvo una vida acomodada y vivió bien. Él no tuvo la vida de Julia Pastrana. Y encima viviendo en las Canarias, porque tío, ¿qué más porque quieres? es vato. ¿Sí? Ah, bueno, también. Y no era indígena, o sea, qué sé, güey. Porque sí, o sea, este señor le fue bien, o sea, tuvo un montón de hijos, hay retratos de él, hay lienzos, bueno, o sea, le fue bien. O sea, no, pero bueno, tenía la misma. Y dicen, se rumora que la historia de La Bella y la Bestia está inspirada en Petrus. Él. Ajá. Ok. Dicen. O sea, no hay una evidencia, pero se considera como que puede haber hay una que influencia. Hay que investigar sobre este tío, ¿eh? Chéquenle, si alguien encuentra algo de eso, porque igual está interesante y me llamó la atención que yo no tenía ni puta idea de que existía, pero puse así como hay otros casos de hipertricosis famosa y me salió este señor que la verdad hay fotos, como unas fotos, ilustraciones de él que están muy chidas, de hecho. Mola. Ahí pondré luego cositas. Muy bien. Y luego está también otro niño que le decían el niño león, que se llamaba Stefan Vibrovsky en 1890, que a este lo ponían como que su mamá le había asustado un león y no sé qué, pero también tuvo una buena vida, ¿eh? Él como que agarró la onda de soy un león, o sea, como... Sí, Ajá. Os vais a cagar, tengo un superpoder, sí, ¿no? sí. No es una movida rara. Y este fue en Estados Unidos. También fue un caso así como también trabajó en shows de freaks y todo esto, pero no lo humillaban como a Julia, ¿sabes? Como que por vato. Tuvo otro marketing, Sí. digamos, ¿no? Le dieron un branding diferente y lo trataron mejor también. Y luego está la familia de los hombres lobo en México, que son la familia Cebes. Sí, Que a día de hoy siguen... Y sí, ellos siguen teniendo hijos. Y aparte, todos nacen con la condición de hipertroquismo. Hace unos 15, 20 años estuvieron aquí en Vitoria. Bueno, en el País Vasco, creo que hicieron gira. Y yo me acuerdo que estaba en el coche, iba a recoger a mi colega Canning, que íbamos a pinchar en un sitio. Y de repente me crucé con uno de ellos. Y el Canning, cuando se monta en el coche, me dice: tío, acabo de ver un tío con la cara como si fuera un loco. Y yo, ¡lo acabo de ver también! No, eran bien famosos. O sea, yo me acuerdo de ellos que salían en los programas de televisión y que yo de niña le decía a mamá así como, mamá, no jodas. Y me decía, como chihuahuacas, son me decía, chihuahuacas. Tienen pelo en la cara. Y era el papá, el hijo, el hermano, todos. Si se pasa la genética, se siguen teniendo todos. Y siguen algunos de ellos ahí viviendo y trabajan en circos y tienen una vida bastante complicada porque dicen que a los niños los bulean un chingo. O sea, bueno. No, ellos fíjate. Me puedo imaginar. Creo que el problema es México, entonces. Porque sí, no les han dado buen trato. Ellos dicen que han tenido una vida muy difícil. Jodida. Sí, muy, muy difícil. Entonces, bueno, son casos así también del mismo... de la misma condición genética, la hipertricosis. Pero igual de Petrus Gonsalves sería interesante checarlo. Sí, a eso hay que darle una vueltecita. Ajá. Sí. Entonces, a eso hay que darle una vueltecita porque puede dar para quizás una bola extra. O más, porque creo que hay documentación. O sea, al parecer hay bastante documentación de él también. Bueno, porque la gente también nos lo diga en los comentarios si queréis que sigamos profundizando sobre esto o sobre el fenómeno freak. Sí, porque hace rato hablábamos de eso, que es un tema que al menos a mí y a ti también, o sea, que nos llama la atención esta gente que nace con características diferentes y cómo puede variar tanto la vida que llevan, ¿no? Pues mi primer show de radio y se llama el Freak Show. Freak Show, ¿sabes? Con Canning, precisamente. Sí. O sea, que a mí siempre es una cosa que me ha llamado la atención o que me ha dado cierto morbo. Pero si os apetece que profundicemos sobre los freaks, sobre los fenómenos y sobre cómo se trataron en esa época, ¿no? Siglo XIX sobre todo, pues dejárnoslo saber en los comentarios. Y si queréis que indaguemos sobre Petrus o sobre cualquier otro fenómeno, dejárnoslo porque nosotros es una cosa que ya de por sí tiene todo nuestro interés. Sí, cosas que les llamen la atención, que sean así como raritas, nosotros ahí nos encargamos de investigarla. O mejor todavía, que nos lo dejen en el WhatsApp. Sí. Y también esto de que... Bueno, es que ahorita no hemos hecho ninguna recomendación, pero lo hemos hecho en otros episodios, recomendar cosas. Ajá. Que decíamos esto de que pedirles de favor, que no les cuesta nada, si ven algo, si ustedes van a una de las recomendaciones que hacemos de videos o lo que sea, que siempre pongan así como en los comentarios de que
que llegaron por el podcast Super Original. Sí, sí. Uh-huh. Pues mira, me he puesto a investigar porque o llegué aquí, llegué aquí por un podcast Super Original. O sea, un poco por conectar con a lo mejor con otros canales. Si vais a buscar información sobre Julia, que habrá bastante en internet o en YouTube, pues mira, vine aquí por un podcast original. Exacto. Hay bastantes videos de Julia Pastrana en YouTube. Uh-huh. Sí. Está interesante. Oye, y ahora creo que ya sí que podemos dar por cerrado el tema. ¿El número del WhatsApp? El número de WhatsApp es que ahora mismo no me acuerdo bien, pero te lo voy a decir. Sí, que lo tengo aquí. Lo tengo de chuleta. Es el 672-851600. 672-851600 con un más 34 delante si nos escribes desde fuera de España, porque aunque la mayoría de nuestra audiencia es de España, el primer audio que hemos recibido es de fuera de España y esto a mí me hace especial ilusión. ¿Sí? ¿Quieres oírlo? Sí. Pues que además es de un tema que del que hablaste tú, y es que Ulises nos ha mandado un audio. Saludos, Ulises. Ulises, saludos. Nos manda un audio desde México y nos cuenta esto sobre el capítulo de Charles Bronson. Sí, saludos al podcast ahí de Ipan y Cheren. Pues sí, mira, mi opinión es de que este señor pues pintaba a lo que se ve en sus pinturas, a sus traumas, a sus situaciones de aislamiento por un muy buen tiempo, casi la mitad de su vida aislado. Se ve que plasma lo que es sus traumas, sus emociones, su ira, su alegría, cómo él se sentía, cómo veía la sociedad, creo yo, en lo que se ve en sus múltiples obras de arte. Porque ser un peleonero de que, como dicen ustedes, como dice la historia de él, que se peleaba en cada bar, en cada esquina, en cada lugar, a llegar a ser un artista incluso de la talla de Dalí. Hombre, de la talla de Dalí también hay era buen artista, pero sí lo imitaba. Sí, lo imitaba bastante. Lo imita, porque Bronson, shout out de Bronson. De Ulises. Pues sí te cambia la cárcel y uno plasma sus más profundos y retorcidos pensamientos. Ay, sin duda. Sí, la cárcel. Totalmente. La cárcel te puede dejar ahí secuelas. Te puede poner un poco loquito. Y más si te ponen unas inyecciones 40 de sedantes. 40 años en aislamiento. 40 años en aislamiento te dejan. Ahora me están con entrando, la cabeza un poco. Me han entrado ganas de bailar danza kuduro, dice, ¿no? Oye, tenemos más saludos, audios. Ulises, sí, un abrazo grande a Ulises, que nos manda este audio desde el norte de México. Así que. Y que se le quiere. Se le manda claro cariño desde acá. Y además tiene un excelente bigote. A una persona que tiene un excelente bigote se le quiere más. Iván, mama tu bigote. Vale, pues os recuerdo de nuevo el número de teléfono, el más 34 672 851600. Ahí mandarnos audios, mandarnos mensajitos, lo que queráis, lo mismo que en nuestras redes sociales, en Instagram, @unpodcastsuperoriginal. Ahí estaremos encantados de recibir todo el feedback. Yes. Y por mi parte, nada más. O sea que sí, ¿vale? Yo creo que nos queda un temazo de los mezcaldunes del norte. Claro, bueno, les queda aquí un ratito una rolita. Una rolita de los mezcaldunes del norte bajo la batuta de la licenciada Llamas. Enjoy. Oh, yes. Nos escuchamos la semana que viene. También, oye, os dejamos ahí nuestro PayPal, que es PayPal, el vasco y la mexicana. Lo tenéis en el cajón de descripción, junto a nuestro monedero de criptos, por si nos queréis invitar a algo. Necesitamos un trípode, pues bueno, pues una pequeña aportación para un trípode, por ejemplo, que son 10 pavos. Pues ya está. Para hacer nuestra página web. Para hacer nuestra página web.
un tatuaje de un podcast súper original en la frente y todas esas mierdas, pues nada, estaremos encantados de que si nos dais un poquito de pasta, pues la invertiremos. Yo decía, o lo que es para un café, pero un café de Starbucks de esos pijos de... Hemos dicho ya, de siete pavos. Sí. Pues sigue siendo el mismo café. Pero nunca pijo. Lo tomas. No, pero es caro. Bueno. O bueno, un Aperol. Un Aperol, de eso te iba a decir justo. Vamos aquí al barecito este que nos han abierto aquí debajo. ¿Cómo se llama? La Insostenible, voy a tener ¿no? que cambiar el producto al que me refiero. Para Mira, que Iván no me diga luego que estoy diciendo el mismo. Vamos a hacer publicidad, aprovechamos ahí, porque hemos descubierto un garito que nos ha abierto aquí cerquita de nuestra casa, que se llama La Insostenible, que es que está guay. Y venden cafés así también de 4 pavitos, 5. Y nosotros... pues solemos tomar café en casa, entonces pues para un cafecito de esos, de la Insostenible, que nos gusta mucho. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Un temazo de los Mezcaldunes. Sed felices. Agur. Chao. Mira, no soy como tú. Mira, también estoy viva. Soy diferente, pero siento, respiro y sueño sin ser dueña de mi destino. Dejé mi huella con el canto. No vine a pedir perdón ni a fingir que no me duele. No quise ser un objeto, vine a ser artista. Con mi voz rompí sus juicios, aunque el precio fue mi vida.